Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre la inestabilidad del hombro. Vamos a iniciar definiéndola como una entidad o una condición clínica que se refiere a la pérdida de la relación anatómica entre el húmero y la cavidad glenoidea. Esta entidad va a abarcar tanto a la luxación de hombro como a la subluxación y a la microinestabilidad. Vamos a recordar que la estabilidad de la articulación glenohumeral va a depender de estabilizadores tanto estáticos como dinámicos. Dentro de los estáticos va a ser la cápsula articular, el labrum glenoideo, los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior y la compresión por concavidad. Esto se refiere a una fuerza compresiva aplicada a la articulación glenohumeral durante la contracción conjunta del manguito de los rotadores. Es decir, es una fuerza que va a centrar la cabeza dentro de la cavidad glenoidea con el fin de resistir el desplazamiento glenohumeral. Y dentro de los estabilizadores dinámicos va a estar el manguito rotador, el músculo deltoides, la cabeza larga del bíceps braquial y los músculos estabilizadores de la escápula, como son el serrato anterior, el trapecio, sobre todo la porción inferior, el pectoral menor, el romboides, el dorsal ancho y el músculo elevador de la escápula. Esta condición va a ser más frecuente en hombres, sobre todo en deportistas, en deportes que involucren actividades por encima de la cabeza y en deportes de contacto. Además, se va a presentar mayormente en la edad de 20 a 30 años. La causa más frecuente de inestabilidad va a ser la luxación glenohumeral, hasta en un 90% de los casos. Entonces, en el video pasado ya hablamos sobre esta patología. Ya vamos a tratar de no repetir información que ya se dijo en el video anterior para que este no sea tan largo. Y la presentación más común de la inestabilidad va a ser la anterior. Más adelante vamos a ver que la inestabilidad puede ser anterior, posterior, inferior o multidireccional. Ahora, los factores de riesgo para esta condición son que ya haya un antecedente de inestabilidad, los deportes de contacto, actividades que involucren movimientos por encima de la cabeza. En cuanto a los deportes, pues serían personas que practican la halterofilia, la natación, lanzadores. Que la persona tenga un antecedente de una lesión de Hill-Sachs o una lesión Bankart y la edad por la que ya hablamos, entre los 20 y los 30 años. Ahora, en sí las causas, ya dijimos que la principal va a ser la luxación glenohumeral. Otra causa es la hiperlaxitud. También está la disfunción de ligamentos glenohumerales o una disfunción muscular, la hipoplasia glenoidea, una retroversión glenoidea o humeral o una rotura del labrum glenoideo. Enfermedades del tejido conectivo, tales como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos, y la inestabilidad unilateral recidivante. Esta va a ser la principal causa de la inestabilidad multidireccional. Y otra de las causas es la descoordinación del complejo glenohumeral. Ahora, se va a clasificar de acuerdo a su etiología, de acuerdo a la dirección, a la frecuencia y al grado. Entonces vamos a empezar con la etiología. Puede ser traumática o atraumática. Y bueno, como su nombre lo dice, la traumática pues va a ser por un trauma que provoque la disrupción de la articulación y entonces esto va a conducir a una inestabilidad unidireccional. La atraumática, aquí no hay un trauma, sino que la causa es por la laxitud capsular o sí por microtraumas, pero esto se refiere más a actividades que sobrecargan esta articulación, como las que ya dijimos, sobre todo movimientos por encima de la cabeza. Además, esta forma va a estar relacionada con enfermedades de tejido conectivo y por lo general los síntomas los van a tener durante las actividades de la vida diaria. Dentro de la traumática se va a poder subdividir en voluntaria e involuntaria. La voluntaria es básicamente cuando una persona se luxa pues libremente. Y aquí, si encontramos un paciente con esta característica, siempre hay que valorarlo por psicología, porque este trastorno de forma voluntaria pues está asociado a problemas psicológicos, a trastornos de la personalidad, y la involuntaria pues aquí paciente no va a luxarse ni a subluxarse porque quiera. Después, de acuerdo a la dirección, esto se refiere a qué dirección la cabeza se desplaza en relación a la cavidad glenoidea.
Entonces puede ser unidireccional o multidireccional. Unidireccional es que solamente pues se va a producir en una dirección, y la más frecuente dentro de esta categoría va a ser la inestabilidad anterior de tipo traumática. En la multidireccional, este desplazamiento se va a dar en 2 o más direcciones y suele ser no traumática. Es más común que esté asociada a la laxitud capsular y a microtraumas repetitivos, así como a trastornos del tejido conectivo. De acuerdo a la frecuencia, puede ser aguda o puede ser crónica. La aguda pues se refiere al momento del trauma, ¿no? Y que de esta va a resultar una luxación o una subluxación. Y la crónica, algunos autores la van a definir como episodios de inestabilidad repetitiva. Sin embargo, algunos autores mencionan que se considera crónica a partir de las 72 horas sin recibir un tratamiento o a las 3 semanas sin recibir un diagnóstico. Y por último, el grado, que va a abarcar a la luxación, a la subluxación y a la microinestabilidad. La luxación va a ser la separación de las superficies articulares, en este caso de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea. La subluxación también es un desplazamiento, pero es incompleto. Y la microinestabilidad se debe más a una laxitud capsular. Es multidireccional y sí va a haber un desplazamiento, pero va a ser menor al de la subluxación. Ahora, cuando tenemos un paciente, es importante preguntarle si realiza algún deporte, cuál es la dominancia de ese paciente. No va a ser lo mismo que tenga una inestabilidad en su brazo dominante a que sea en el no dominante, que va a afectar de diferente manera las actividades de la vida diaria y la calidad de vida. Hay que preguntarle si anteriormente ya ha tenido alguna luxación y, de ser así, cuál fue el mecanismo de lesión, cuánto tiempo duró, qué tratamiento le hicieron y si ha tenido recidivas. O igualmente preguntar si ha tenido antecedentes de inestabilidad, si siente que el brazo se le zafa o tiene temor a que se le zafe, que algunos autores van a definir eso como la aprensión. También si se ha luxado y él mismo se ha autorreducido, y si tiene antecedentes heredofamiliares de alguna enfermedad de tejido conectivo o laxitud ligamentosa. El cuadro clínico puede ser poco definido o puede experimentar síntomas como son el dolor, una sensación de bloqueo, chasquido, restricción del movimiento, rigidez y sensación de inestabilidad. Es importante que en la exploración física haya inspección y palpación tanto de hombro, de escápula y de la articulación acromioclavicular. Hay que buscar si hay alguna asimetría, hay que buscar si hay atrofia. También hay que valorar los arcos de movilidad, tanto activos como pasivos del hombro, analizar el movimiento escápulo-torácico, valorar la fuerza del miembro superior, la sensibilidad y los reflejos. Además, valorar el plexo braquial, ya que es importante descartar una lesión del nervio axilar, valorar la hiperlaxitud y valorar la fuerza de los músculos del manguito rotador. La laxitud ligamentaria se puede valorar con una escala que es la Beighton, que se las pongo aquí. Y entonces vamos a valorar la dorsiflexión del pulgar, la hiperextensión del codo, la hiperextensión de la rodilla, la oposición del pulgar al antebrazo y la flexión del tronco. Si cumple con los parámetros establecidos, se le va a dar un punto por lado. Entonces la escala da un total de 9 puntos. Si un adulto tiene más de 5 puntos o un niño más de 6 puntos, bueno, estamos hablando de una hiperlaxitud ligamentaria. También hay que realizar las pruebas especiales de inestabilidad, que van a ser el test de aprehensión, el test de recolocación, signo del surco, prueba de hiperabducción y prueba de carga y desplazamiento. Les voy a hacer otro video que sea solo para pruebas especiales de inestabilidad. Entonces, ¿qué lesiones asociadas podemos encontrar en los cuadros de inestabilidad? Puede ser la lesión del manguito rotador, que va a ser muy común en personas mayores de 40 años. Se va a presentar hasta en el 85% de los casos. Una lesión SLAP, la abulsión de ligamentos glenumerales, un Bankart óseo o blando. Y estas lesiones van a provocar una recidiva en este cuadro de hasta el 60%. También podemos encontrar una lesión de Hill-Sachs, un Hill-Sachs inverso o un Bankart inverso. Y estas dos últimas van a ser propias de la inestabilidad posterior. Ahora, para el diagnóstico, además del interrogatorio y los datos clínicos, es importante solicitar estudios de imagen. Entonces,
Lo más básico que tenemos son las radiografías. Se solicita una radiografía anteroposterior, axilar y en Y escapular. En alguna de estas proyecciones puede ser que logremos ver un Bankart óseo o una lesión de Hill-Sachs. Sin embargo, no son un gold estándar para valorarlas y puede ser que haya otro tipo de lesiones que no vamos a poder ver con radiografía. Algunos autores mencionan otras proyecciones que son especiales o oblicuas, como son la proyección de Gart y Western Point, que es para una detección de un Bankart, y la proyección Stryker, que es para una detección de una lesión de Hill-Sachs. Sin embargo, para hacer una buena evaluación de estas lesiones, se tienen que usar elementos como son la tomografía computarizada, la resonancia magnética o el ultrasonido, sobre todo los primeros dos. Para valorar la pérdida ósea de la cabeza humeral o la cavidad glenoidea, hay que usar la tomografía computarizada. Y para valorar el labrum y el cartílago, así como el manguito rotador, la resonancia magnética. Ahora, el tratamiento vamos a dividirlo en las indicaciones para que sea un tratamiento conservador y en las indicaciones para que sea un tratamiento quirúrgico. Independientemente de que sea conservador o quirúrgico, la rehabilitación es importante y tiene que llevarse a cabo para que haya una buena recuperación. Entonces, el tratamiento quirúrgico va a estar indicado en personas jóvenes que hacen deporte. Otra indicación, cuando la pérdida ósea sea mayor del 20%. Hay algunos autores que llaman el área subcrítica a una pérdida ósea a partir del 10% al 20%. Dentro de esta área subcrítica también se sugiere el tratamiento quirúrgico por el riesgo de la recidiva. Otra indicación es que tenga lesiones asociadas, como las que ya mencionamos, que la persona haya sufrido 3 o más luxaciones en un año, que se luxe durante el reposo o durante el sueño. Y también se indica cuando haya un fracaso del tratamiento conservador, sobre todo que ya hayan pasado 6 meses y no funcione. El tratamiento conservador se va a indicar para personas mayores de 40 años que tengan baja demanda deportiva, donde la lesión ósea no sea significativa, es decir, que sea menor del 10%, cuando no haya lesiones asociadas, cuando sea atraumática y multidireccional. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener esta entidad? La inestabilidad recurrente, la rigidez, la capsulitis adhesiva y la artrosis. Ahora, por último, vamos a hablar muy rápido de la rehabilitación. La rehabilitación va a estar centrada en el alivio del dolor, en evitar la sobrecarga de estructuras cápsulo-ligamentosas, en restaurar la función y la independencia en las actividades de la vida diaria. Aquí les pongo unos protocolos en un tratamiento conservador y un protocolo de rehabilitación postquirúrgica. En el protocolo de rehabilitación en el tratamiento conservador vamos a dividirlo en 4 fases. En la fase 1, que abarca la semana 0 a la 2, las restricciones que va a haber: el paciente no puede hacer rotación externa ni abducción. En cuanto a las intervenciones, está la inmovilización, que va a durar de 2 a 3 semanas. El paciente debe realizar movimientos activos de dedos, muñeca y codo. En cuanto al hombro, se va a iniciar con la movilidad pasiva o activo asistida. Eso ya va en dependencia de cada paciente. Obviamente con las restricciones que tiene y sin forzar los arcos a que sean completos. Hay que trabajar la movilización escapular. Recuerden, en todas las lesiones de hombro hay que trabajar la movilización escapular para evitar la disinesia escapulotorácica. E iniciar con el fortalecimiento de estabilizadores de la escápula en un plano neutro de tipo isométrico. La fase 2 va a abarcar la semana 3 y 4. Aquí las restricciones va a ser una flexión mayor de 140 grados, una rotación externa mayor de 40 grados, esto con el brazo a lo largo del cuerpo, y la extensión. ¿Qué objetivos hay en esta fase? Lograr 90 grados de flexión, lograr 90 grados de abducción y lograr 30 grados de rotación externa con brazo a lo largo del cuerpo. En cuanto a la intervención, a partir de la semana 3 vamos a retirar la inmovilización. Hay que hacer ejercicios de estabilidad escapular, movilidad escapular,
Aquí ya el hombro tiene que iniciar con la movilidad activo-asistida y progresarla a activa. Se va a iniciar con el fortalecimiento isométrico en cadena cerrada del manguito rotador y el fortalecimiento de los estabilizadores de la escápula. La fase 3 va a abarcar la semana 4 a la 8, que tenemos que tener en cuenta. Para progresar a esta fase, el paciente debe tener un dolor mínimo o nulo en los arcos de movilidad que se han estado trabajando y en los ejercicios de fortalecimiento. Y debemos ver un aumento en la fuerza de los músculos que se han trabajado. Los objetivos en esta fase van a ser lograr los 160 grados de flexión y los 40 grados de rotación externa, pero ya combinando una abducción de 30 a 45 grados. En cuanto a las intervenciones, ya aquí continuamos con los movimientos de hombro, activos asistidos o activos. Aquí vamos a empezar el fortalecimiento, pero ahora de tipo isotónico, del manguito de los rotadores en cadena cerrada, fortalecimiento de los estabilizadores escapulares, continuar con eso, y fortalecimiento del músculo deltoides, así como ejercicios de propiocepción. Y por último, en la fase 4 va a abarcar las 8 a las 12 semanas. ¿Cuándo progresar a esta fase? Cuando haya dolor nulo o mínimo en los arcos de movilidad y en el fortalecimiento. Y veamos mayor fuerza en los músculos que se han estado trabajando. Las intervenciones aquí es que el paciente tiene que lograr al final de esta fase los arcos de movilidad completos en todas sus direcciones. Se sigue trabajando con el fortalecimiento, empiezan los entrenamientos de resistencia para miembro superior, así como ejercicios de estabilización dinámica de la escápula. Para las 12 semanas, el paciente ya debe tener una recuperación del 70 al 80% de la fuerza del hombro en comparación al contralateral. Ahora la rehabilitación postquirúrgica. Aquí vamos a tener 3 fases. La fase 1 va a abarcar de la 0 a la 4 semana. Las restricciones. Si hubo reparación del músculo subescapular, que eso va a depender de la técnica quirúrgica que utilice el traumatólogo, no se puede realizar fortalecimiento en rotación interna hasta la 6ª semana postquirúrgica. Eso es muy importante. Entonces, siempre es importante saber qué tipo de cirugía se le hizo a los pacientes y qué involucran esas cirugías para saber qué restricciones debemos de tener en cuenta. Los objetivos en esta fase van a ser lograr la flexión a 140 grados, la rotación externa a 40 grados con el brazo a lo largo del cuerpo y después de los 10 días iniciar la deducción, llegar hasta los 45 grados y combinarlo con la rotación externa a 40 grados. Las intervenciones que vamos a tener aquí son la inmovilización de 2 a 4 semanas. El paciente debe hacer movilización activa de dedos, muñeca y de codo con la pronosupinación a tolerancia, iniciar la movilización escapular y el fortalecimiento de estabilizadores del manguito rotador en cadena cerrada. La fase 2 va a abarcar la semana 4 a la 8. Para progresar a esta fase, lo que hemos venido diciendo, los objetivos en esta fase van a ser lograr la flexión, los 160 grados, 70 grados en abducción y 50 grados en rotación externa con el brazo a lo largo del cuerpo. A la semana 8 el paciente ya debe tener completo los arcos de movilidad excepto la combinación de abducción con rotación externa. Esta la vamos a llevar a 90 grados. Además, en esta fase se va a retirar la inmovilización, se va a continuar la movilidad escapular, el fortalecimiento isométrico en cadena cerrada del manguito rotador y de estabilizadores de la escápula. La fase 3 que va a abarcar la semana 8 a 12. Igualmente tener en cuenta las indicaciones para progresarlo. Y los objetivos aquí van a ser lograr ya el arco de movilidad completo, incluyendo la abducción con rotación externa y tener un ritmo escapulohumeral adecuado. En cuanto a las intervenciones, ya aquí el movimiento debe ser activo del hombro. Iniciar el fortalecimiento, pero ahora de tipo isotónico del manguito rotador y de estabilizadores de la escápula.
realizar ejercicios pliométricos, ejercicios de resistencia para miembros superiores y ejercicios de propiocepción. El retorno al deporte va a ser alrededor de los 6 meses, con la máxima mejoría a los 12 meses. Espero este video les haya sido de utilidad. Bye.